Muy buenas noches a todos, bienvenidos al curso de Filosofía de la Biología. Yo soy el coordinador de Field Mind Society. Espero pues que les guste este curso de Filosofía de la Biología impartido por el magíster Luis Arbaiza. Sin nada más que decir, pues le doy pase al profesor Luis Arbaiza, que es su cátedra de Filosofía de la Biología. Esta cátedra tiene pues 5 sesiones y pues estará él acompañándonos en cada una de estas sesiones. Muchas gracias, profesor. Sí, buenas noches a todos. Me da mucho gusto el interés que tienen por este tema. Es un tema muy interesante, muy apasionante. Bueno, a él me dediqué mi tesis y creo que vamos al grano, vamos a lo que todos deseamos, que es inmediatamente hablar del tema. Por favor, les pido, quiero que me confirmen si me escuchan bien o me ven bien. Sí, se escucha bien y se ve bien. Sí, se escucha y se ve bien. Qué Sí, bueno, se qué escucha bueno. y se ve bien. Qué bueno. Por favor, dado que la exposición es larga, no quiero hacer una exposición escolástica de alguien que habla y los demás están escuchando nada más. En el momento que me quieran interrumpir, en el momento que tengan una inquietud o alguna duda, o que quieran aportar o discrepar también, inmediatamente me avisan, levantan la mano o avisan con su micrófono. Yo paro y conversamos, porque la idea es dialogar, no solamente escuchar. Así que yo empiezo y en cualquier momento me pueden interrumpir. Bien, voy a compartir, me dicen si se puede ver. Confírmenme por favor si se puede ver. Sí Sí, se puede ver. ¿Y se está moviendo? ¿Se mueve algo? Sí, se mueve. Ah, qué bueno. Así Ese es es. un bichito marino. Ahorita vamos a hablar. Bueno, voy a presentar primero lo que es la filosofía de la biología y luego nos vamos a centrar en las definiciones de vida, que es, digamos, el corazón de la filosofía de la biología, porque todo depende de qué se supone que es eso que llamamos vida. No es tan fácil. De hecho, voy avisando, la biología como ciencia, no como filosofía de la biología, sino la misma biología, reconoce, y es lo primero que aprendemos los biólogos, es que la definición de vida está en suspenso. La definición de vida no hay ninguna que sea satisfactoria y sin embargo los biólogos pueden seguir avanzando aunque les falte, digamos, claridad en el corazón conceptual de lo que es la misma biología, porque si no sabemos lo que es vida, no sabemos exactamente lo que es la biología. Sin embargo, todos sabemos que la biología se ha desarrollado ampliamente a un nivel increíble de profundidad, llegando a la biología molecular. Y las aplicaciones de la biología también son muy conocidas. Digamos que la más famosa de todas, la más importante es la medicina, que es una aplicación técnica o tecnológica de la ciencia biológica. Todo esto funciona, todo parece explicativo, todo parece funcionar. Sin embargo, siempre queda esa inquietud, esa frustración de que los mismos biólogos no sabemos qué exactamente es vida. Todas las personas se hacen esta pregunta, pero vamos a hacer una aclaración fundamental. Cuando hablamos de vida, estamos usando una palabra que tiene varias acepciones, por lo menos dos importantes. Una de las acepciones tiene que ver con nuestro periodo de vida. Por ejemplo, cuando nosotros decimos perder la vida o decimos esta vida es muy injusta, nos estamos refiriendo a nuestro periodo de vida, nuestro periodo consciente de existencia. Esta acepción no es la que vamos a trabajar. No vamos a hablar, digamos, si nuestra vida tiene sentido, si nuestra vida es muy corta, es muy breve, está justificada o para qué la debemos usar, sino el concepto biológico de vida, vida en cuanto a lo que se refiere a los seres que están vivos, desde la lechuga hasta nosotros. ¿Verdad? Los seres vivos son aquellos que tienen esa propiedad que es la vida. Es sobre eso que vamos a hablar y de eso es lo que habla la filosofía de la biología, filosofía de la vida. Entonces, ese es, digamos, el marco sobre lo que es la filosofía de la biología y ahora vamos a entrar, perdón, yo vivo cerca de un aeropuerto,
vamos a tener esas obligatorias pausas. No puedo evitar que los aviones pasen. Ahora vamos a hablar en esta primera sesión sobre las definiciones contemporáneas de vida. Sin embargo, todas esas definiciones contemporáneas deben y beben de un gran pensador sobre la vida que tiene un libro sobre ella, que es Aristóteles. Entonces, sí vamos a tomar un tiempito para Aristóteles, que esa es una definición antigua de vida, pero aunque ustedes no lo crean, pareciera ser también la más moderna, la más actual. Pasa mucho en filosofía que los desarrollos más contemporáneos de algunas áreas de la filosofía se encuentran con que Aristóteles ya había aludido a eso. Y me parece a mí también que lo mismo ocurre con la vida, con el concepto de vida y la teoría de Aristóteles. Así que, sin más preámbulos, vamos a los bifes, como dicen los argentinos. Bien. Antes de hablar sobre la definición de vida, tenemos que detenernos un ratito a entender qué son definiciones, qué son las definiciones, digamos, técnicas, no las definiciones, digamos, cotidianas, domésticas, sino cómo se define en ciencia. Así que nos vamos a tomar unos minutos para examinar nuestros criterios de definición para después poder juzgar si una definición está buena o está mala. Bien. Una forma, digamos, breve, rápida, sin hacernos muchos problemas de lo que es un definir, es, vamos a definir la definición. Definir, como están viendo ahí, es poner términos desconocidos en términos conocidos. Por ejemplo, cuando yo explico, digamos, a alguien que nunca ha visto el mar, yo le digo, el mar es como una especie de llanura líquida, usando palabras de la Ilíada, cubierta de agua, es una extensión inmensa de agua salada y que tiene tales y tales características. Digamos que es la parte más baja de la Tierra, o sea, más abajo todo está inundado. Entonces yo estoy poniendo en términos conocidos un concepto que para esa persona es desconocida. Al que nunca ha visto el mar, se lo explico así. Así que definir vida va a significar definirlo en otros términos que no sean problemáticos. Yo no puedo decir vida es el conjunto de los seres vivos, porque los seres vivos alude a vida, sería circular. Entonces, tengo que ponerlo en términos completamente ajenos al mismo concepto en problema para que pueda ser una definición satisfactoria. Otra consideración importante es que el problema de lo que es la vida no es un problema de la biología, sino es un problema que se resuelve filosóficamente o desde afuera de la biología, porque lo que esta disciplina es depende de esa definición. Eso lo vamos a ver más claro en el sentido de textos, metatextos, lenguajes, metalenguajes, y en este caso se concibe la biología desde afuera de la biología. Entonces tenemos que usar otros métodos distintos a los de las ciencias biológicas para poder definir la vida. Eso lo vamos a ver con mucha claridad ahora. Lo que es o no es la vida debe decirse desde afuera de la biología para evitar la circularidad, pues lo que esta ciencia es depende de esa definición. Los fundamentos de una buena definición no pueden estar basados en esa misma definición. Vamos a adelantarnos muchísimo porque Bunge habló de lo que es vida, pero vamos a un pequeño adelanto. En el año 2000, en una obra que escribió con otro compañero filósofo, dice Bunge: definir la vida concierne a la epistemología y más precisamente a la filosofía de la biología. Para Bunge es un problema ontológico biológico. Bien, opino yo que podría ser solo un problema de la física, al ser la vida una clase particular de fenómenos físicos, pero en todo caso es un problema exterior y superior a la biología. Digamos que si existen niveles de análisis lógico, como decía Bertrand Russell, la conceptualización, la problematización, la discusión acerca de lo que es no es biología, está afuera de la biología. ¿Cómo sería una buena definición? Yo les he pasado al Classroom, pero creo que había unos pequeños problemas a algunos autores que han hablado sobre cómo es una buena definición, pero pronto van a tener acceso a este PPT y esas lecturas también.
Hay una serie de requisitos formales y materiales que deben satisfacer una definición para ser científica. La definición de vida, por ende, también debe satisfacerlos, por el principio lógico que aquello que es regla para el todo, también es regla para la parte. Aquello que sirve para todo X, sirve para algún X. Bien, vamos a apoyarnos en dos autores, digamos, esas son las dos lecturas, los libros completos se los he pasado. Uno es Jesús Mosterín y Hempel. Uno está en su famoso libro Conceptos y Teorías de la Ciencia, y el otro Filosofía de la Ciencia Natural, en el capítulo 4 y 5. Bien, no vamos a leer los textos, yo he resumido eso que es más fundamental. Acá están los libros, pero ya los tienen ustedes, los pueden ver. Bien, haciendo un súper resumen, vamos a decir esto. Una buena definición permite hacer explicaciones, predicciones y retrodicciones. Explicar es dar cuenta de las causas de las cosas. Predecir, en ciencia siempre una definición obliga a un tipo de predicción, es decir, anticiparse. Y las retrodicciones significa poder resolver aquellos problemas, aquellos nudos que habían en el pasado y que nos estaban estorbando, y la definición viene a desatarlos. Ajá, una definición también es descriptiva, es decir, que va a dibujar aquel objeto que está definiendo. Va a pintar, digamos, eso que nosotros queremos, que hemos definido. Una definición por un principio de la lógica puede ser verdadera o falsa. O sea, una definición no es una ente metafísico que sea imposible de examinar acerca de si es real o no es real, si se corresponde a la realidad o no se corresponde a la realidad. Pues en ese sentido, y tomando el concepto de verdad por correspondencia, una definición puede ser verdadera o falsa. Se puede testear comparándola con la realidad. Ya lo hemos dicho antes, también debe evitar la circularidad. También debe hacer posible una contrastación operacional, es decir, de que yo no puedo definir algo que sea imposible de contrastar. Es más, tengo que señalar un mecanismo para poder contrastar. Esta quizás sea para mí la más importante. Debe ser una clasificación no solapante. ¿Qué significa esto? Significa que yo no puedo hacer una definición, digamos, yo estoy definiendo a las piedras. Dentro de esa definición que yo estoy haciendo rigurosa, no pueden colarse, digamos, por error, algo que no es una piedra. Ni tampoco que pueden quedar afuera algunas cosas que son piedras y que se quedan fuera del concepto. Entonces, una clasificación no solapante es aquella que crea un dominio, como se dice en lógica, crea un conjunto donde quedan excluidos todos aquellos que no satisfacen el concepto. En este caso, la vida. Afuera tienen que quedar todo lo que obviamente no son seres vivos, y debe incluir a todo lo que nosotros entendemos intuitivamente como vida. Este es el gran problema que han tenido todas las definiciones de vida hasta el momento. Todas las definiciones de Schrödinger, Bunge, Maturana, Aristóteles y todas las que ustedes deben conocer también de su academia pre, todas ellas fallan en este requisito de la clasificación no solapante, porque siempre se queda alguna cosa que nosotros sabemos que está viva y que no podemos y que no calza con la definición, no queda dentro del conjunto. Y también se meten cosas dentro del conjunto que nosotros sabemos que no son seres vivos. Entonces, este es el gran problema, esta característica de las definiciones es la gran pesadilla, el gran dolor de cabeza de la filosofía de la biología. Así, tan breve, es la más problemática. Penúltima es que debe ser una clasificación natural, es decir, que hable de una división en el mundo real de los sujetos definidos. O sea, que no es que nosotros vamos con un aparato conceptual a crear una especie de clasificación que no existe en la naturaleza, que nosotros vemos, obviamente, que es artificial. Tiene que ser una clasificación natural. Y también debe hacer una partición más fina que la intuición ordinaria, o doméstica o vulgar. Bien, con todos estos requisitos y con mucho miedo a incumplirlos, como si fuesen unos 10 mandamientos, vamos a examinar algunas definiciones de vida.
Ajá. Bueno, vamos a entrar una por una. Primero, antes de continuar, ¿todo bien? ¿No hay ninguna pregunta, comentario? Bien, me parece que todo está bien, así que voy a continuar. Bien, vamos, merece dar una mirada con lupa a estos criterios. Van a ser útiles para todas las clases. Explicaciones, predicciones y retrodicciones. Los enunciados científicos están formulados típicamente en términos especiales, tales como masa, fuerza, campo magnético, entropía, espacio de fases, etc. Si queremos que estos términos cumplan su objetivo, sus significados tendrán que ser especificados, de tal modo que hagan seguro que los enunciados resultantes sean propiamente contrastables y que se presten a una utilización en explicaciones, predicciones y retrodicciones. Estas son palabras textuales de Hempel. Las predicciones nos hablan del futuro. Y aunque ustedes no lo crean, una simple definición tiene el poder de predecir cosas. Por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando Einstein dice de que la gravedad no es una fuerza, Newton lo había definido como una fuerza, sino que la gravedad es en realidad el resultado de la geometría del espacio-tiempo que ha sido curvado alrededor de los objetos que tienen masa. Esa definición nos obliga a predicciones, explicaciones y a retrodicciones diferentes a la definición que había dado Newton. No vamos a entrar en detalles, pero ya saben, una predicción va a hablar del futuro, la explicación va a hablar del presente y la retrodicción del pasado. Efectivamente, cuando se cambia la definición de gravedad de Newton a la de Einstein, las predicciones de las fórmulas sobre la gravedad son otras. La explicación es otra. Y la retrodicción, o sea que esos fenómenos que ya habíamos visto en el pasado, ya son otras. Ese es el poder de una buena definición. Bien, explicar, dar cuenta de la causa. Ajá. Bien. Esas son, por ejemplo, unas imágenes esas imágenes nos van a servir un poco de alivio de la carga tan teórica de esta exposición. Son las partículas que muchos científicos sospechan de que son bacterias extraterrestres para algunos, para otros son simplemente formaciones minerales que se parecen a las bacterias. ¿Cómo saber si, o sea, eh, cómo, digamos, eludir este problema de que algo nos parece a la apariencia, un ser vivo, y, 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 y no engañarnos? Una cosa es parecer, otra cosa es ser. La única forma de que nosotros podemos, digamos, de liberarnos del engaño de los sentidos es la parte conceptual, la parte abstracta, es decir, la definición. Porque una definición es un constructo abstracto. Esa nos permite saber si algo está vivo o no vivo. Predecir, bueno, una hipótesis científica, de hecho, una definición ya es una hipótesis en el sentido de que está apostando por una naturaleza para una cosa. Por eso tienen que predecir. Esto, bueno, esto ya lo expliqué. Entonces, generalmente las predicciones que hace una definición, una teoría, una hipótesis científica, indirectamente predicen, no directamente, no es que una definición directamente predice. Por ejemplo, la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo. Ahí en ningún momento está diciendo va a pasar tal cosa en el futuro. Pero, dada la naturaleza lógica de las teorías científicas, eso ya lo explicó Karl Popper, podemos hacer implicaciones de una proposición a proposiciones, digamos, de una teoría y de esa sacar predicciones. Por ejemplo, volviendo a la gravedad. Si la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo y no una fuerza que atrae dos cuerpos con masa, entonces la luz también debería ser distorsionada alrededor de los objetos masivos como el Sol. Y efectivamente en eso parte la predicción de Einstein acerca del problema de las estrellas en los eclipses. Esas estrellas que están muy cerca del Sol, esa luz tiene que haber sido torcida por la gravedad, por la masa del Sol, por la curvatura del espacio-tiempo del Sol, y deben estar movidas del lugar. Y eso, bueno, luego se verificó. Así que las predicciones salen de una implicación de la teoría indirectamente.
Una definición de vida también debe explicar todos los fenómenos pasados, eso es la retrodicción. Por ejemplo, yo defino vida y tengo que explicar todo lo que ya sabemos de evolución, con más claridad. Todo lo que es metabolismo, con más claridad. Todo lo que es la diversidad biológica, con más claridad. Vamos, esto solamente es para apuntar lo que ya expliqué hace un rato. Una predicción es una implicación, no es una adivinanza. No es que el científico, digamos, es como un pitonizo que está prediciendo cosas, sino que esas cosas se infieren lógicamente de las propuestas de su teoría. Ajá. Esto es lo que hemos estado explicando. Para Einstein, la gravedad es esa distorsión del espacio-tiempo y eso tiene una serie de implicaciones. Uh-huh. Todo eso está basado en una ley lógica que es que lo que vale para el todo vale para la parte. Entonces podemos inferir, nos estamos deteniendo quizás mucho en esto, pero es importante. Si toda la masa distorsiona el espacio-tiempo, la masa del Sol distorsiona el espacio-tiempo cercano. La luz que pasa cerca suyo se mueve en un espacio distorsionado, entonces veremos a las estrellas alrededor del Sol movidas del lugar y no las otras. Solo en un eclipse esto será evidente y ahí tenemos una predicción. Hay que esperar el futuro y ver si la predicción funciona. Eso efectivamente funcionó. Cuando así se corroboró la teoría de Einstein sobre la gravedad. Las retrodicciones son una explicación hacia atrás. Una forma de entender una retrodicción es, por ejemplo, cuando nosotros encontramos en un cemento seco unas huellas. A ver, voy a preguntar a alguien, a ver si nos animamos a conversar. ¿Qué podemos adivinar o implicar, qué podemos inferir de encontrar esas huellitas? ¿Qué pasó ahí? Por favor, alguien que se anime. Ahí, ¿qué tal? Por ahí camina un gato. Así es, así es. Entonces, yo no he visto el gato. Yo tampoco estuve en el pasado cuando el cemento estaba fresco y vi al gato. Por eso que yo estoy hablando de retrodicciones. Sin embargo, obviamente parece que todo apuntara a que por ahí pasó un gatito, dejó su huella y luego se secó. Eso hace también una definición científica, mirar hacia atrás y dar claridad. Por ejemplo, cuando vemos toda la historia, nadie estuvo en el momento que murió el pobre Ciro Castillo, pero nosotros podemos hacer nuestras retrodicciones. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de analizar las definiciones es que las definiciones son descriptivas. Hemos dicho que pintan la realidad. Las definiciones científicas son definiciones descriptivas analíticas. Es una forma de definir. Una definición descriptiva analítica. Acá tenemos dos conceptos. Definendum, definens. Definendum es eso que eso que está en cuestión, que queremos definir. Por ejemplo, acá ponemos la vida es, puntos suspensivos, tal cosa para uno, tal cosa para el otro. Y otra cosa interesante es que las definiciones pueden ser en ciencias naturales, por cierto, en ciencias naturales. Ustedes saben que las ciencias naturales están cargadas de semántica, no solo es pura sintaxis. Entonces, están obligadas a su relación con el mundo real, entonces pueden ser verdaderas o falsas. ¿Qué dice nuestro querido Hempel? Las definiciones descriptivas se proponen analizar el significado aceptado de un término. Pueden ser verdaderas o falsas. Así es. Una definición es verdadera cuando tiene un correlato con el mundo real. Acá estamos utilizando la definición aristotélica de verdad. Decir verdad es decir, por decir, de aquello que es. Decir de lo que es verdad. Decir de lo que no es falso. Ahí, por ejemplo, tenemos dos seres que parecen muy fantásticos. Por ejemplo, el unicornio. Decir que el unicornio es real es falso, porque no podemos contrastarlo. Ahí al lado derecho están viendo que hay una criatura muy extraña. ¿Ustedes dirían que ese es un ser real o un ser, o mejor dicho, que
¿Postular su existencia es real o es falso? Es un poco raro eso. Bien, por más extraña que sea esta criatura, es una criatura que existe en la realidad. Es un animal abisal, transparente, pero sin embargo que refringe por alguno de sus lados. O sea que te confunde, pero tiene peso, tiene masa, ocupa un lugar en el espacio, podemos describirlo, es un ser real. Bien. Entonces, la definición sobre ese bicho tendría que ser algo verdadero. Bien. Hay que recordar que una definición en biología es diferente a una de lógica o de matemáticas, que son esquemas abstractos, pues tienen en última instancia un correlato con el mundo real, por lo cual deberá extraerse consecuencias observables que deberán contrastarse empíricamente para establecer su grado de conformación. Es decir, en matemáticas yo puedo postular el triángulo y nunca encontrarlo en la realidad. Sin embargo, en ciencias naturales no se crean objetos, no se definen, no se trabaja sobre objetos que sean netamente abstractos, sino reales. Entonces, todos los conceptos de la biología, la evolución, la biodiversidad, la entropía, todos esos son fenómenos naturales que deben ser contrastados. Ajá. Ojo, en ciencias naturales todo axioma es un modelo. Bien. Acá está Mosterín. Ajá, vamos a leer a Mosterín. En definitiva, una geometría no es verdadera o falsa, aunque sí es verdadera o falsa la afirmación de que esa geometría es aplicable en un ámbito determinado de la realidad. Bien, ahí está explicando cómo las matemáticas a esta definición de verdad aristotélica. Bueno, ya hemos hablado que la definición no puede ser circular, por ejemplo, la vida es eso que está vivo, la vida es lo que le da vida a los seres vivos, sería una definición súper circular, porque el defines y el definendum, uno se apoya en el otro, y eso no puede ser. Eso no puede ser, es unidireccional. El defines se apoya en el definendum, no el definendum no se puede apoyar en el defines. Ajá, una definición de personales, en definiciones operacionales, el significado de un término científico indica una operación definida de contrastación. Ajá, ya tenemos nuestra definición, vamos con nuestra tablita a ver si esto es o no es. Hacemos unos checks. Ujú. Esta es la parte más problemática, quizás un poco más aburrida y más abstracta de lo que son las definiciones, pero eso de las clasificaciones solapantes es muy importante. Las definiciones son particiones en sentido matemático, clasificaciones no solapantes. Es decir, generan clases de individuos y ningún individuo debe pertenecer a dos conceptos clasificatorios y debe pertenecer a algún concepto clasificatorio. Por ejemplo, estas son palabras acá de Mosterín. Sea A una clase cualquiera de objetos, una colección de conjuntos B1, B2, hasta Bn. Constituye una partición de A si, solo si, hay tres reglas acá. Cada uno de estos conjuntos es un subconjunto no vacío de A. No hay ningún elemento común a dos de esos conjuntos. Y cada elemento de A está en alguno de esos conjuntos. Acá quizás me estoy metiendo en problemas con lo políticamente correcto, pero por ejemplo, si definimos niños y niñas, y los definimos de alguna forma así verificable, no podemos hablar de que, por esta definición de Hempel, no podemos hablar de que haya niños, niñas, o alguien que no sea ni niño ni niña. Y acá un poquito chocamos con estos conceptos que están muy en boga. No vamos a entrar en ese tema, no es nuestro tema, pero voy avisando. Bien. La clasificación natural es una clasificación que es más natural que otras si los conceptos que constituyen la primera son más fecundos científicamente. Más fecundos. Efectivamente, una teoría nueva es más fecunda que las anteriores. Una partición más fina, bien, esto ocurre cuando hace todas las distinciones que la otra hace y quizás todavía algunas más. Eso es lo que nos dice el querido Hempel. Y aquí vienen lo que he escogido para analizar. Primero Aristóteles, después Schrödinger, Maturana, famosísimo Maturana, que va a ser breve eso, Bunge,
NASA, que es la más, que es ahorita la actual, la definición de vida actual, y yo me voy a permitir explicar mi definición que hice yo como motivo de mi maestría en epistemología. Los dos grandes personajes problemáticos acá son los virus y los priones, porque ellos son los que le van a dar problemas a todos estos autores. Ajá, quiero ver qué viene. Muy bien. Hasta aquí todo bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces creo que Buenas está todo claro. noches, Sí, buenas dígame. noches, doctor. ¿Qué tal? En Buenas una, noches. en una diapositiva hay una línea que no me dejó pensando, todo axioma es un modelo. Creo que A ver, está como a 4 diapositivas. Y en ciencias naturales todo axioma es modelo. Eso exacto. no sé si Vamos a aclarar. podría Voy a ver, aclarar. vamos a ver qué es lo que yo estoy tratando de decir. Ustedes saben que un axioma es una premisa. Un axioma, por ejemplo, es aquello que en un sistema, digamos, axiomático no, no definimos, es nuestra hipótesis. Es algo que no se define en términos de otras cosas, no viene de otro lado, sino que es como, por ejemplo, los axiomas de Euclides. Son unos pocos y ellos dan origen a todo un sistema, a una serie de teoremas que se derivan de los axiomas. Entonces, un sistema axiomático está formado por algunas premisas fundantes, esos son los axiomas, y un montón de teoremas que se derivan, se implican, se derivan de esos axiomas, de dos, de uno, se juntan y producen una serie de conceptos. En epistemología, ya en la edad contemporánea, se habla de los modelos. ¿Qué es eso de los modelos? Modelo significa que hay un esqueleto sintáctico en las teorías científicas. O sea que toda teoría científica, por ejemplo, ustedes saben que una teoría científica tiene un esqueleto sintáctico y está llena de semántica. Voy a explicarlo de una forma así bien sencilla. Por ejemplo, la fórmula de la gravedad de Newton es la fuerza es igual a la constante gravitatoria por la masa 1 por la masa 2, o sea, las dos masas que están interactuando, dividido entre el cuadrado de la distancia. Es una fórmula matemática. Entonces, la parte matemática, o sea, A es igual a B por C por D entre E, esa parte matemática que no tiene ningún significado todavía, que es pura matemática abstracta, esa es la sintaxis. Pero cuando yo ya digo que F es la fuerza, M es la masa de la Tierra, por ejemplo, la M2 es la masa de la Luna, D es la distancia que separa la Tierra de la Luna, entonces ya no es pura matemática, ya estamos hablando de la realidad, es de la semántica. Lo que dice esta teoría de modelos es que con una misma sintaxis, con un mismo esqueleto matemático, un mismo esqueleto lógico, se pueden construir diversos modelos del mundo o diversas teorías. Entonces, todo axioma es un modelo, porque, digamos, con este esqueleto matemático lógico de la gravedad, se podían construir muchísimos modelos. Pero uno de esos nada más es el de la gravedad de Newton. Y en ese se crea todo un mundito, un pequeño mundo con sus reglas de necesidad, pero que no obligan al resto del universo o al resto de los conjuntos a esas reglas. No sé si es satisfecho o más bien confundido más a señor. Dígame, por favor. Sí, más o menos lo he comprendido. Ok. En todo caso, quizás más adelante, cuando vayamos esto de los modelos, va a quedar más claro. Ya, muy bien, vamos a avanzar, pero le agradezco su intervención para que la conversación sea más agradable, más como amigos que estamos conversando. Bien, acá tenemos Aristóteles Schrödinger, Maturana Genasa, un servidor, y acá los dos grandes problemitas, los grandes dolores de cabeza para todos estos autores. No para Aristóteles, que no sabía ni que existían estas cosas. Bien. Toda definición también implica una teoría científica. Una teoría científica no solamente está formada por una serie de relaciones matemáticas entre magnitudes, sino también definiciones.
La teoría de la gravedad de Einstein cambió las definiciones de fuerza, cambió las definiciones de masa, cambió las definiciones de energía, de tiempo. El tiempo, por ejemplo, era algo que era, digamos, universal e inelástico. Para Einstein, el tiempo ya es elástico, no es universal y cambia su definición. Entonces, toda teoría implica también una serie de conceptos. Toda ofrece un manojo de conceptos nuevos que va a cambiar todo. Veamos qué es una teoría científica. Una teoría científica es un sistema hipotético de conceptos, leyes científicas, formulaciones lógico-matemáticas que explican un fenómeno y permiten hacer predicciones. Así que al examinar las definiciones, estamos examinando teorías científicas también. Una teoría científica formal, por ejemplo, mucha gente dice la teoría de la evolución. Y dice, ¿qué es eso? Bueno, es que los animales están cambiando a través de la selección natural. Esa no es una teoría científica formal. Una teoría científica formal está, digamos, definida de forma explícita y rigurosa. Es un modelo formal donde los axiomas de la teoría, así como las deducciones a partir de estos, se satisfacen en la realidad. Eso es lo que se llama axiomatización en ciencias. Se hace mucho en física, poco en biología, mucho en química. Estos son prolegómenos antes de entrar a Aristóteles. No hay que olvidar al gran Karl Popper. Confirmaciones solo deben contar si son el resultado de predicciones arriesgadas. Estas son pequeños tips, digamos, antes de entrar. Toda buena teoría científica es una prohibición. Ese es un concepto muy interesante. Una teoría que no es refutable por medio de algún evento concebible es una teoría no científica, según el gran Karl Popper. Uno que no era muy buen epistemólogo, pero que sí tenía una posición filosófica, era Stephen Hawking. Él dice, bueno, él mismo se describe a sí mismo como positivista. Una teoría es buena si satisface dos requerimientos. Uno debe describir de forma precisa una gran gama de observaciones sobre la base de un modelo que contenga solo unos cuantos elementos arbitrarios, por eso hipotéticos. Y dos, debe hacer predicciones definidas acerca de los resultados de futuras observaciones. Bien, sí, todo lo que dice es correcto, ¿no? No tiene gran, digamos, rigurosidad filosófica, pero no está mal, está bien. Bien, comenzamos con Aristóteles, y ojalá que el tiempo me alcance para todos, pero yo creo que sí. Bueno, yo no sé griego, pero su trabajo es peripsique, en griego. Ojo que psique a latín es de ánima, y en castellano dicen sobre el alma, pero hay que aclarar que en la época de Aristóteles, más o menos 300 años antes de Cristo, no existía nuestro concepto de alma. O sea, eso que nosotros pensamos desde Descartes, que el alma es como una especie de espíritu consciente que convive con nuestro cuerpo, depende de él, interactúa con él y cuando morimos se sale el alma, o que hay almas, por ejemplo, que están en los bosques o en una casa embrujada, que hay unos almas sin cuerpo. Ya, esos conceptos no existían en la época de Aristóteles. Para él, sí que no significa lo que para nosotros significa alma. Está mal decir entonces sobre el alma. ¿Qué quería decir Aristóteles cuando hablaba de alma? Según mi tesis, lo que quería decir era vida. Pero para que no me crean a mí, vamos a examinar lo que dice Aristóteles. Acá muy simple empieza, ¿no? En su libro Peripsique. Por otra parte, el alma es causa y principio del cuerpo viviente. Ajá. Él se refería a todos los seres vivientes, incluidas las lechugas. Lo animado se distingue lo inanimado por vivir. O sea que está vida a ánima, psique. El vivir, por tanto, pertenece a los vivientes en virtud de este principio. ¿Ven? Y él sigue. Ahora bien, entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen. Solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento. Ojo, él no está definiendo vida ahorita, solo dice que solemos llamar vida, o sea, está diciendo el pensamiento vulgar se refiere a la vida como lo que se alimenta, lo que crece, lo que envejece. Muy parecido a lo que nosotros decimos, nace, crece, se reproduce y muere, que estudiamos en el colegio. Acá hay un buen ejemplo de que muchas veces los filósofos nos cuesta definir porque
dado que el filósofo tiene que hablar de aquello que nunca ha sido hablado, tiene que explicar aquello que nunca ha sido explicado, tiene que utilizar el idioma con palabras que no son útiles para lo que, o sea que ya no hay palabras para eso. Por eso dice Wittgenstein que el filósofo a veces no define, sino que señala, alude. Lo mismo pasa con Aristóteles. Pero acá lo deja claro, ¿eh? Él dice, si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista. Entonces ahí queda claro a qué se refiere él con psique, con vida, con alma. No está hablando de un espíritu. Y dice más. Y es que para todos los vivientes que son perfectos, la más natural de las obras consiste en hacer otro viviente semejante a sí mismo. Ahí sigue entrando la definición de vida como aquello que deja atrás de sí algo semejante a sí mismo. Y como lo correcto es, por lo demás, poner a ver, esperemos que pase el avión. Seguimos con Aristóteles. Y como lo correcto es, por lo demás, poner a cada cosa un nombre derivado de su fin, y este fin, en este caso, es engendrar otro ser semejante, el alma primera será el principio generador de otro ser semejante. Palabras textuales. O sea, él dice que el fin de la vida es dejar otra cosa semejante a sí misma. Entonces, podemos definir en términos modernos como que la vida es reproducción. Efectivamente, no hay ser vivo que no se reproduzca. Y parece que esa es la cualidad que aceptan casi todos los que se han definido vida. El gran problema con esa definición es que hay muchas cosas que se reproducen que no son seres vivos. El fuego, por ejemplo. De hecho, el fuego nace, crece, se reproduce y muere, pero obviamente no es un ser vivo. Las reacciones en cadena, para todos los que han visto la película Oppenheimer, cuando se habla de la fusión nuclear, es lo mismo también. Una cosa o un proceso produce otro proceso semejante a sí mismo, que luego hace otro igual, que hace otro igual. No son seres vivos. Con lo cual, utilizando el modus tollens en lógica, si A implica B y B es falso, entonces también es falso que A implique B. Entonces, ya muere así la teoría de Aristóteles. Esta primera teoría de Aristóteles. Pero hay una segunda teoría de Aristóteles que está más escondida en su libro Peripsique, del que nadie habla, y yo creo que he querido descubrirla en mi trabajo de maestría. Dice algo muy interesante ahí. Dice, y es que para todos los vivientes que son perfectos, la más natural de las cosas consiste en hacer otro viviente semejante a sí mismo, con el fin de participar de lo eterno y lo divino en la medida en que le es posible. Ajá, o sea que dice que hay dos planos acá. Uno es del individuo que se busca reproducirse y otra cosa es de ese mundo eterno en el que las generaciones tras generaciones van viviendo, van permaneciendo. Acá otra vez dice algo, acá está más completo. Todos los seres desde luego aspiran a ello, a reproducirse, y con tal fin realizan cuantas acciones realizan naturalmente. Ahora bien, puesto que les resulta imposible participar de lo eterno y lo divino a través de una existencia ininterrumpida, ya que ningún ser sometido a corrupción puede permanecer siendo el mismo en su individualidad, cada uno participa en la medida y en lo que le es posible, unos más y otros menos. Lo que pervive no es el mismo, sino otro individuo semejante a él, uno no en número, sino en especie. Bueno, no puedo evitar conmoverme con la brillantez de Aristóteles, que se da cuenta de algo que no se dan cuenta los que vienen después. Y es que hay dos planos de la vida. Una, la del individuo, del organismo individual que perece, y otra de esa secuencia, digamos, ese fluido de seres vivos que van pasando generación en generación y que no se acaban. Entonces acá tenemos el plano de los vivientes mortales y el plano de lo eterno en la que participan los vivientes, que sería la vida también, y que todavía no acaba desde que empezó la vida en el planeta Tierra. O sea que sigue todavía. Supongo que en algún momento terminará, pero digamos que su vida es más larga que la del pequeño individuo. Adelantándonos, podemos decir que Aristóteles ya alude que en la vida hay una pequeña distinción.
si usamos la metáfora, aunque en filosofía analítica es casi un pecado usar las metáforas, pero ayudan a aludir, a aclarar, podemos decir que la vida es como un juego, el juego de ajedrez, y cada organismo son las piezas. Entonces algunos autores van a definir vida como las propiedades de cada una de esas piezas del ajedrez, el peón, el alfil, la torre, y cómo se mueven y qué es lo que hacen. Pero algunos otros van a definir a la vida como todo el juego, como ese juego con sus reglas, en que las piezas solamente son eso, piezas que pueden estar o no estar, y lo que importa es todo el juego. Así es. Entonces, cuando observamos un ser vivo, quizás no sea suficiente para definir vida, sino que hay que ver en qué este juego está participando. Y eso ya lo vio Aristóteles y los demás lo olvidan. Vamos a hacer un salto ya a las teorías modernas, porque esta clase es sobre las teorías modernas de vida, a Erwin Schrödinger. Bien. Para empezar, bueno, les voy avisando que el tiempo se nos está acabando, pero voy a tratar de acelerar. Les pregunto, ¿quieren ustedes que yo acelere para cubrir todos los autores, que son bastantes, o voy despacio, cosa que vamos con pie firme, entendiendo todito? Está bien la velocidad, bueno, de mi parte está muy bien. Recuerden Sí. que este tema es amplio, y bueno, nuestra hora y media vamos a tratar de llegar, pero nos debemos a la profundidad. Los filósofos se deben a la profundidad, y no renunciar a ella es renunciar a la filosofía. Así que ahí vamos. Bien, Erwin Schrödinger en 1940 escribe su libro ¿Qué es vida? O sea, y descubre una cosa fundamental en todos los seres vivos. Dice esto: los sistemas vivos son una organización especial y localizada de la materia, donde se produce un continuo incremento de orden sin intervención externa. Esto es algo muy interesante. O sea, él dice que en los seres vivos aparece lo que se llama negentropía o antientropía. Por supuesto que esto lo pone en términos físicos. Él no está hablando, estamos en la ciencia, estamos hablando de cosas que son matematizables y cuantificables. La entropía es la constante de Boltzmann por el logaritmo neperiano de D. ¿Qué es D? Vamos a ver, es la medida del desorden. K es la constante de Boltzmann, que es 3.29 y pico por 10 a la 24 calorías por grado centígrado. La antientropía es una fórmula que se deriva de esta, la podemos derivar, y podemos decir que es el negativo de la entropía por la constante de Boltzmann por el logaritmo de la inversa de D. Ahí está la constante de Boltzmann, está en joules y grados Kelvin. En todo caso, para no marearnos, podemos decir que la entropía es desorden. Ustedes saben que los objetos naturales permanentemente se están desordenando cada vez más, y los seres vivos están ordenándose cada vez más. Esta diferencia entre los seres vivos y los seres no vivos es la gran diferencia que hay entre la biología y la física. Yo mismo, cuando decidí estudiar ciencias, pensé si estudiar física o estudiar biología. Al final me elegí biología porque era más bonita. Digamos, los seres vivos eran más bellos, más armónicos, era un espectáculo hermoso el de la naturaleza viva, y no tanto el de la física, y, que también es bello, pero no exhibe la belleza de la vida. Y esa belleza no es más que el señal de la antientropía que contiene. Es decir, los seres vivos son ordenados, eso los hace bellos. En cambio, los objetos físicos no lo son, no están obligados a eso, y quizás por eso son feos, digamos. Entonces, podemos decir, sin equivocarnos, todos los fenómenos de la física son entrópicos, y todos los fenómenos de la biología son antientrópicos. Así de diferentes son esos mundos. Eso explica también por qué muchas veces no podemos explicar la biología en términos físicos, a menos que sea física antientrópica.
También podemos decir que, bueno, todo el universo está aumentando su entropía, su desorden. Las formas de energía están pasando a formas de energía que ya no son productivas, más o menos que se está convirtiendo en calor. Sin embargo, en los seres vivos, desde que apareció la vida, no ha parado de hacerse cada vez más compleja, no ha parado de reducir su entropía. Pareciera que caminara en la dirección contraria al universo, incluso la dirección contraria del tiempo, porque ustedes saben que la única forma de distinguir físicamente el pasado del futuro es porque el futuro es más entrópico. Sin embargo, en los seres vivos el futuro es más antientrópico. Así de fundamental es este descubrimiento de Erwin Schrödinger. Acá vemos unas semillas y conforme va pasando su vida, van pasando los días, se hacen más complejas. La plantita es más compleja que la semilla y cada vez se va a hacer más y más compleja. En el lado izquierdo estamos viendo unos hielos que se están derritiendo, pero en tiempo al revés. O sea, lo he puesto en cámara hacia atrás. Porque cuando nosotros podemos un fenómeno físico que es entrópico, que aumenta su entropía, y lo pongo en cámara hacia atrás, vamos a ver que lo contrario, que se reduce su entropía, que aumenta su antientropía. Y dígame sí o no que se parece un poco a la germinación de las semillas. Porque justamente ahora en estos casos ya están igualadas. Está aumentando la antientropía o negaentropía. Todo muy bonito, todo muy lindo, todo parecía que estaba resuelto. Un gran aporte de Schrödinger, pero inmediatamente los físicos saben que hay muchos fenómenos que son antientrópicos y no están vivos. Por ejemplo, la formación de cristales y en general todas aquellas estructuras o procesos en que hay disipación de energía, aparece la antientropía y aparece el orden, los remolinos, los cristales, ciertas formas de calor, ciertos movimientos moleculares, que se dispersa la energía, aumenta el orden, se reduce la antientropía. Entonces, la antientropía no es única de los seres vivos. Solo con esto, y una vez usando nuestro modus tollens, que creo que está por acá, la teoría no funciona. Miren qué tan ordenados pueden ser objetos inanimados. En el año 93, un científico ruso explicó también que cómo las moléculas sometidas a una fuente de energía, estaba hablando de moléculas así en un laboratorio comunes y corrientes, para disipar esa energía se ordenan. Entonces, este científico y unos norteamericanos que han seguido esa línea de estudios llegan a decir que para que se forme un ser vivo es suficiente con que haya una fuente de energía y dejar pasar el tiempo. Me parece que es una idea muy atrevida, tiene cierta poesía, pero no es suficiente. Está en la línea de Schrödinger que piensa que basta con que haya un poquito de entropía para que haya vida. No, no es así. Sino un tornado sería un ser vivo. Modus tollens otra vez. Y con eso muere. Es como un jaque mate el modus tollens en las teorías. Pero sí que nos queda una gran enseñanza. La entropía es una condición necesaria, pero no es suficiente de vida. No hay ser vivo que no sea antientrópico. Pero no es suficiente ser antientrópico para ser un ser vivo. Pero ya avanzamos algo. De ahí viene Maturana con su famosísimo libro sobre la autopoiesis. No vamos a gastar mucho tiempo acá. Acá hay una definición de autopoiesis y yo, dado que tenemos solo 30 minutos, no la voy a leer. Voy a utilizar el recurso de Bunge. Toda esa definición compleja se puede resumir en una palabra ya conocida por los biólogos, homostasis. Toda esa idea que él dice que las máquinas autopoiéticas son sistemas que se autorregulan y que intercambian con el mundo para conservar su forma y su estructura, pero además cambian el mundo para que todo eso, homostasis. No hace falta, en pocas palabras, todas esas palabras que ven ahí, todas esas líneas, todos esos párrafos, no agregan,
claridad. Bunge dice, el término autopoiesis es un sinónimo extravagante e inútil de homeostasis o autoorganización. Creo que Bunge ya es muy severo, ustedes saben cómo es Bunge, pero no está de más, así que lo vamos a pasar. Pero a Bunge también le va a caer un poquito de su propia medicina. Este es un libro en que habla sobre biofilosofía y hay un capítulo dedicado a la definición de vida. Yo tuve el gusto de conocer a Bunge hace muchos años y en un almuerzo que hizo un peruano amigo de él, muy amigo de él, tuve la ocasión de decirle que está en contra de sus ideas caducadamente, ¿no? Vamos a examinar por qué qué dice él y por qué está equivocado. Bueno, él dice que la vida es una colección de seres vivientes, y ahí empezamos mal ya. Circular, como se darán cuenta. O sea, un conjunto, pero Bunge admite que ese sistema se basa en la vida en la Tierra y no es probable una hipotética vida extraterrestre. Con lo que resulta limitante, pues una consecuencia de esto sería que solo hay vida en la Tierra. O sea, Bunge dice, la vida es el conjunto de seres vivos. Ahí no está agregando nada, es una tautología matemática. O sea, matemáticamente está bien, lógicamente está bien, pero desde el punto de vista de las ciencias naturales está mal porque no agrega comprensión. Y no, o sea, de esa definición se colude de que no hay vida, o sea, no solamente no es inalcanzable o no conocida la vida extraterrestre, sino que es imposible, lógicamente imposible, solamente hay vida en la Tierra. Un poco para entretenernos diré que hay una película llamada de Last Portiers llamada Melancolía, en la que se postula justamente que solo existe la vida en la Tierra. O sea que Last Portiers es como si fuera bungiano. También dice algo raro para Bunge es raro. Él dice en ese capítulo, dice, admite además que no todas las propiedades de la vida pueden estar presentes en el ser vivo. Tampoco la capacidad de evolucionar es necesaria para sus biosistemas. Y acá, vamos a ver dónde está. Bien, ya. Resumiendo, que vida sea biosistema lleva a una contradicción. Que vida son todos los seres vivos es circularidad, es una tautología. Que vida solo en la Tierra, bueno, es intuitivamente un error, ¿no? Que todas las propiedades de la vida no tienen que estar todas juntas en un ser vivo, eso es una clasificación solapante. Y hemos visto que una buena definición tiene que ser una clasificación no solapante. No puede ser que yo defino perro como aquellos que un perro es un animal que ladra, mueve la cola, y digo ya, pero hay unos animales que no ladran y no mueven la cola, pero sí son perros. No está bien. Acá vemos que la evolución, como de estos peces que salen del mar, no es necesario para que sean seres vivos. También Bunge opina que la vida son solamente aquello que tiene células, de la célula para arriba. Todo lo más pequeño no puede ser vida. Y él por eso dice que no debe existir el concepto de biología molecular. El concepto de biología molecular es una contradicción, según Bunge. O sea que acá estamos viendo, por ejemplo, una célula. O sea que esas cositas que están dentro, esas cosas verdes que ven que se mueven, que tienen ADN, por cierto, tienen su propio ADN, son los cloroplastos, que se multiplican, se dividen, intercambian material genético, no son seres vivos. Bueno, no voy a leer todo esto, sino nos pasamos todo con su Bunge. Quiero llegar, aunque sea a la NASA. Tenemos que terminar con la NASA. Bueno, acá está un ser vivo. Bueno, dejémoslo ahí. Esta fotografía corresponde a una mosca que tiene como una especie de mosquitas o arañitas en sus alas dibujadas. Esos dibujos es producto de la evolución. Pero para Bunge la evolución no es importante para entender la vida. Es algo raro que diga eso. Bueno, nadie dijo es un hombre brillante, pero no hay ningún hombre brillante que no se haya equivocado en algo. Parece que él se equivocó en esto. Ajá. Bueno, me he saltado eso porque esa lámina tiene que ir más adelante. Bien. La última, la más importante, la actual, la que usan los astrobiólogos, la que usan los científicos,
en todo el mundo es la definición de Carl Sagan de vida. Es la que se utiliza en esos proyectos SETI que busca vida extraterrestre, etcétera, etcétera. La astrobiología se apoya en esto, es el concepto de Carl Sagan, muy querido Carl Sagan, ¿no? Él dice, vida es un sistema químico autosostenible capaz de experimentar evolución darwiniana. Parece que, o sea, que define muy bien lo que es un ser vivo, pero acá hay un problema de circularidad. Leamos de nuevo y ya con más calma. Vida es un sistema químico autosostenible capaz de experimentar una evolución darwiniana. ¿Pero qué es la evolución darwiniana? Para empezar, evolución es el cambio de la estructura genética de los seres vivos. Entonces, yo estoy diciendo que vida es un sistema de los seres vivos y me estoy apoyando, digamos, mis pies se están apoyando en los pies, en mis propios pies. Estoy dependiendo de la definición de vida para definir vida. Yo no debería prescindir de esa necesidad. La última parte, esa evolución darwiniana, es un círculo vicioso. Igual también, la evolución darwiniana es, digamos, la competencia entre seres vivos y que el más apto de esos seres vivos va a dejar más descendencia y con el correr del tiempo, estos seres vivos se hacen más perfectos. O sea, todo eso rompe una buena definición. Y por eso que se admite, la misma NASA lo admite, no son ciegos, que no es una definición perfecta. Tienen una grave imperfección, como si fuera un diamante con un gran carbón al centro. Evolución es un capítulo de biología y no se puede dar cuenta de lo que es la biología, de qué es la biología en base a un capítulo de esta. Evolución solo se aplica a seres vivos. La evolución es el cambio de la estructura genética de las poblaciones, esto ya les dije, que es justo lo que está en suspenso de definición. Así que hasta ahorita nos quedamos en la duda de qué es realmente un ser vivo. Por último, para rematar a esta definición de la NASA, está Moto Kimura. Moto Kimura es un teórico de la evolución que dice que él postula la teoría del neutralista. Él dice que la gran diversidad genética se puede explicar por una evolución molecular neutral, o sea que la gran diversidad de formas de seres vivos, de moléculas, de estructuras, no se dan porque sean útiles darwinianamente, sino simplemente por el azar. Más del 90% de los seres vivos es azar y no necesidad, dice Moto Kimura y lo probó experimentalmente. Así que otro disparo al pecho de la teoría de la NASA. Y ahora les voy a pedir unos segundos para mi propia definición, pero antes de pasar, quisiera escuchar algún comentario sobre lo que hemos escuchado de estas definiciones. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta menos? Si están de acuerdo con la crítica que yo he hecho de ellas. Bueno, está bien. Vamos Una a... pregunta. Sí, por supuesto, dígame. O sea, claro, no es una situación bien compleja. Me estoy acordando ahorita que creo que el hijo de Carl Sagan también hizo una definición, ¿no? O su ex esposa, creo, Margulis, también tiene una definición también por ahí sobre evolución también. Pero bueno, una pregunta, necesariamente para una buena definición sería bueno relacionarlo o introducir en la definición el asunto de la evolución. ¿Usted qué opina al respecto? ¿O no necesariamente? Miren, para definir vida, o sea, para definir en general, no. Pero para definir vida o biología, o cuál es el objeto de estudio de la biología, o qué son esos seres que se mueven, nacen, reproducen, y crecen, para eso, para muchos teóricos es importante la evolución. Pero para Bunge no. Creo que Bunge muy inteligentemente no utiliza el concepto de evolución porque sabe que ese concepto amarra requiere previamente una definición de vida.
o alude a los seres vivos. Entonces, inteligentemente, él no la pone. Aristóteles sí la pone. Como ven, inmediatamente él habla de que si no la reproducción tiene dos fines, además. Un fin del individuo y un fin del conjunto de los individuos a través de las eras. Entonces, Schrödinger, él no habla de evolución, él habla de antientropía. Pero podríamos decir que ese aumento de antientropía, o en términos vulgares, ese aumento del orden, de la organización, de la estructura, esa reducción del caos, se parece mucho a la evolución. Porque decimos que algo está más evolucionado cuando es más perfecto, más bello, más ordenado, más eficiente, producto justamente de su organización, y aquello que es caótico es menos evolucionado. Por ejemplo, es menos evolucionado un Neandertal que un Homo sapiens moderno. Entonces pareciera como que todos aluden a la evolución, menos Bunge, creo que porque bueno, como es contemporáneo, sabe de estos problemas. En todo caso, habría que definir, creo que la respuesta para su pregunta es que habría que definir evolución en términos, o sea, antes de usar la evolución como un criterio para vida, habría que definir la evolución en términos no biológicos. Y ahí voy a esto de acá. Una definición de vida debe ser abiótica. ¿Por qué digo que debe ser una definición abiótica? Definimos bien en términos no biológicos. Así que se disuelven así en términos formales la diferencia entre fenómenos vivos y no vivos. Toda definición tiene que prescindir de cualquier concepto biológico. Y es lo que yo traté de hacer en mi tesis, y que lo voy a explicar en los últimos 10 minutos. Me voy a tomar para esto, para luego conversar bonito. De frente al grano, a la vena, como se dice vulgarmente, solamente hay un axioma, es la teoría que es axiomatizada, mi teoría. La vida es una reacción en cadena que acumula antientropía. Es decir, una reacción en cadena no habla de multiplicación ni de reproducción, sino de un proceso que produce un proceso semejante y que acumula antientropía. O sea, que yo no digo que evoluciona, porque me metería en un problema, sino que acumula antientropía. Esta es la definición formal, lógica. No vamos a entrar en detalles, pero así se define. Esto me lo explicó mi profesor, el profesor Piscoya, y le debo esta axiometrización. Entonces, pero en términos, digamos, coloquiales, cuando hay procesos que además de antientrópicos, además son reacciones en cadena, ahí estamos hablando de seres vivos. Otra consecuencia de esta definición que he dicho yo es que los seres vivos solo lo son cuando participan de una cadena, de esa reacción de cadena. Si sacamos, digamos, un eslabón de la cadena, si sacamos a la pieza, al peón del tablero de ajedrez, deja de haber vida en ese organismo. Solamente es un organismo, no un ser vivo. Esto me causó una serie de problemas con mi asesor, el doctor Piscoya, y después con Alvarado de Pierola, pero logré demostrarles lógicamente que eso era así. Ya con eso se quedaron tranquilos porque son lógicos. Ajá, esta es la fórmula. A mucha gente, cuando critica que una fórmula tan simple puede definir vida, yo le digo que sí, porque hay grandes definiciones muy breves. Toda la gravedad de Newton está en esa fórmula. La segunda relatividad general de Einstein, el principio de certidumbre, etcétera, etcétera. Bien, y acá se van cumpliendo esas cosas que vimos al comienzo. Una fórmula es verdadera o falsa solo si tiene variables libres. Eso dice Suppius. Es decir, que esta es una proposición, o sea, porque puede ser verdadera o falsa, y es una hipótesis. Este es un axioma, y ahorita vamos a ver sus definiciones. Primero predicado. Bueno, esta es una reacción en cadena, es esto. Un proceso que produce otro proceso. Ojo, y aquí hablando un poco en términos poéticos, vida no es cosa, no es piedra, sino agua. No es cosa, sino proceso. Entonces, ese proceso que se multiplica a sí mismo, uno de esos es la vida. Conocemos varios de esos, ¿no? Todos ellos consumen energía y por eso la vida también consume energía. El segundo predicado es la acumulación de antientropía. Bueno, y el orden en los seres vivos es evidente.
A veces no es tan evidente, por ejemplo, vemos seres como la malagua que nos parecen caóticos, pero no son nada caóticos, son bien ordenados, tienen un ADN en perfecta armonía con su bioquímica, etcétera, etcétera. Pero a veces la vida muestra su estructura. Por ejemplo, yo traté acá de hacer un modelo de un hongo artificialmente y fue bien difícil. Pero la vida es exuberante en lo que es orden, estructura. Ahí vemos una fotografía, no una recreación en realidad del microscopio electrónico coloreado de lo que es la célula. Está repleta de organización. Y aquí vemos unos cortes de una esponja. Y bueno, cualquier bichito, cualquier animalito del microscopio revela su estructura casi infinitamente compleja. Y la vida, como dice, creo que lo dice Spinoza, los cuerpos son capaces de cosas asombrosas. Nadie sabe qué tan posible es un cuerpo. Decía Spinoza, se refiere a que efectivamente los biólogos sabemos muy bien las cosas raras que pueden hacer los seres vivos. Entonces, con esta definición humilde que propongo yo, creo que se resuelve este problema porque tenemos procesos antientrópicos y reacciones en cadena. Solo la vida cumple los dos. Pero el fuego, por ejemplo, es una reacción en cadena, pero no es antientrópica porque cada vez se desordena más. Los cristales tampoco son seres vivos porque son procesos antientrópicos, sí, pero no son reacciones en cadena. Un cristal no forma otro y otro y otro y así permanecen por años. Acá tenemos teoremas, son 8 teoremas, son derivaciones teóricas del teorema, 7 hay acá. Bien, vamos a resolver el problema de los virus. Vamos a ver acá, si el virus es un ser vivo o no es un ser vivo. Con este criterio nuevo, vemos que los virus acumulan antientropía, o sea, se vuelven cada vez más complejos. Sí. El virus que nos tuvo encerrados durante 2 años es un buen ejemplo. Comenzó uno y de ahí aparecieron varios, y parece que al final mutaron para convivir con el hombre y no morirse junto con su huésped. Son más eficientes. Y que se multiplican, no hay duda. Reacciones en cadena que acumulan entropías. Entonces, según esta tesis, los seres vivos están vivos. Mejor dicho, los virus están vivos. Y los priones son moléculas que se automultiplican. Un prión es capaz de tocar a una molécula del cuerpo y de un cuerpo, digamos, y transformarla en ella. Entonces es un proceso que produce otro proceso, una reacción en cadena. Pero no evolucionan, o sea que no es que de este prión luego van a venir otro más complejo, y luego otro y otro y otro. Si fuera así sería una pesadilla. Felizmente no es así. Por eso los priones no son seres vivos. Los priones no. Una consecuencia de esto es un teorema, que es que la vida tiende al infinito. Perdón, que acá hay un pequeño desorden. ¿Por qué tiende al infinito? O sea, si la vida es una reacción en cadena que acumula antientropía, entonces significa que siempre tiene que estar acumulando antientropía. Es como alguien que siempre está llevando agua, llenando de agua un pocillo. Es como, digamos, Sísifo, que siempre está subiendo la piedra. La vida no puede estar estática. No puede, digamos, que ya acumuló antientropía y ahí que se quedó. Tiene que permanentemente acumular orden. Esto implica también algo que creo yo que ya lo dijo Aristóteles. La vida es diferente del organismo individual. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía, poniendo en palabras modernas lo que decía Aristóteles, él diría, el organismo individual no puede aspirar a la eternidad porque está sujeto a corrupción. Sin embargo, este organismo puede participar de un proceso en que la vida sea mucho más larga, más extendible, de multiplicación, de generación de uno y otro, o sea, de reacciones en cadena, y eso es lo que es la vida. Entonces, yo he encontrado que el único que hablaba algo parecido a esta teoría era el gran Aristóteles. Acá tenemos dos conjuntos muy diferentes, o sea, una demostración geométrica de esta diferencia. El organismo individual, ahí están, digamos, cada conejo, cada caballo, cada planta,
y la vida serían las especies. O sea, por ejemplo, las generaciones de caballos, la especie humana, la especie de los virus, no estamos hablando de cada uno, sino de toda la especie, ahí es donde está la vida y no en cada individuo. Eso, bueno, eso se deriva de la fórmula. Bien, voy a acabar en 3 minutos, no voy a poder explicar toda la teoría, pero acá vemos, digamos, las grandes diferencias entre vida y organismo individual. Primero, para esta tesis que hice yo, la vida es un proceso, no es una cosa. En cambio, los que definen vida como organismos individuales, para la vida es una cosa, o sea, un individuo. Bien, a la vida le beneficia lo distinto y recibe el beneficio de la diversidad, es decir, por eso que las especies que son más biodiversas, que tienen más formas distintas, que tienen genes alelos diferentes, estas son más estables que aquellas que son monótonas, que son pobres en diversidad genética. Sin embargo, si todos ustedes han leído El gen egoísta, hay una idea de que a los genes o a los genes de los organismos individuales y a los mismos organismos individuales no les beneficia la igualdad, sino que buscan, mejor dicho, no les beneficia la diversidad, sino que buscan la igualdad. El gen es egoísta, según Dawkins, porque da preferencia a sus iguales. Y eso es cierto. Todos los seres vivos, más o menos superiores, prefieren a sus hijos que a sus sobrinos, o prefieren a sus parientes próximos que a los ajenos. Eso también pasa en los seres humanos. Y eso parece que corrobora la idea esta del gen egoísta y del organismo individual. Pero en paralelo también es cierto que las especies que son más diversas genéticamente o más antiguas tienen mejores chances de vivir. Que con una especie ya es vieja, ya tiene mucho tiempo en la Tierra, acumula biodiversidad, o sea, diferencias. O sea que se pelea con ese egoísmo del gen. En todo caso, lo que yo postulo, y con eso voy a acabar para no abusar, porque es bastante lo que habría que decir, que en los seres vivos hay una contradicción casi dialéctica, que eso le daría mucho gusto a los que piensan dialécticamente, entre la vida y los seres vivos, en cuanto que las pulsiones en una dirección de unos son diferentes de las pulsiones en la dirección de otros. Bien, no voy a poder extenderme más porque yo quiero escucharlos y conversar un poco con ustedes en estos minutos que nos quedan. Así que voy a dejar de compartir para hablar un poco. ¿Está bien? Muy bien. Dejo de compartir. Me voy con ustedes. Muy bien, muchachos. O compañeros, ¿qué les pareció? Me lamento no haber podido explicar mi teoría, pero al menos expliqué las más importantes, que eran las de los grandes Aristóteles, Schrödinger, Bunge y la NASA. Si hubiese alguna pregunta, alguna inquietud o una discrepancia radical. A ver, sí. Estimado Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tenía una duda sobre el término interacción en estas definiciones de vida. Un poco pareciera que mm, debería tener más protagonismo, por así decirlo. No te entiendo bien, no entiendo bien. ¿Cómo que interacción? No entendí. Pero ¿a qué te refieres de interacción? ¿En qué teoría? Ya, por ejemplo, ¿no? Cuando mostró esa foto con esas pequeñas partículas que parecían que eran bacterias extraterrestres, creo, Ahora sí. en las condiciones de si vienen de otro planeta, ¿no? Ajá. No necesariamente en estas condiciones terrestres tendrían alguna actividad, ¿no? Un poco eso me Sí. dejó pensando, ¿no? Es interacción, ¿no? Con con el ambiente, ¿no? Un poco y pareciera que no sé.
se menciona. Un Sí, poco no, eso no, me corrijo deja que no, pensar. no le entiendo la pregunta, o creo que es una perplejidad lo que usted está expresando. No sé, creo que quiere decir que los seres vivos que tendrían que interaccionar, o no sé, que tengo problemas para entenderle. Ya, esas bacterias que estuvieron en esa foto, las supuestas bacterias extraterrestres, en esas condiciones terrestres no, como no interaccionan con el ambiente, no tienen posibilidad, ¿no? No cumplirían, ¿no? Estos ítems o esta lista, ese checklist para decir que están vivos, ¿no? Ah, claro, ya, sí, ya lo entendí. Ah, claro, se supone que esos no son, no es que estén vivas ahora, sino que, digamos que son, cadáveres, o sea, según los que postulan eso, ¿no? Son cadáveres de bacterias se han fosilizado en algún momento y esos fósiles han llegado a la Tierra. Entonces, así como el fósil de un trilobites o una monites, ya es un cadáver, no es un ser vivo, pero sin embargo son huellas de hipotéticos de seres no terrestres. Entonces, claro, un cadáver ya no puede interaccionar. Pero en realidad sobre esa fotografía y en general sobre la exobiología, queda la gran duda de que se podrían explicar esas formaciones con química. Muchos químicos dicen de que hay muchos procesos en que se producen estas estructuras que se parecen a las bacterias. Y además, ¿por qué podríamos pensar que si hay vida en otros lugares tendría que tener forma de bacteria? Sería raro eso. Pero efectivamente, lo que sí es verdad es que los seres vivos, eso lo dice el mismo Schrödinger, interaccionan con el mundo exterior. O sea, no son mónadas sin ventanas cerradas en sí mismos. Para empezar, todo ser vivo tiene que consumir energía. ¿Por qué? Porque toda reacción en cadena consume energía. La reacción en cadena, por ejemplo, de la fusión nuclear, consume la energía que le proporciona justamente esa masa que se convierte en energía en la fusión nuclear. El fuego consume energía, un combustible tiene que producirlo, etcétera, etcétera. Entonces, la primera interacción de los seres vivos con su entorno es esa inyección de energía. Y luego hay muchas otras interacciones de intercambio de materia. Eh, Eso pasa en todos los seres vivos. Eso es lo que yo diría sobre interacción. Ok, doctor, gracias. La próxima semana vamos a hablar de exobiología, si no me equivoco. Ahí vamos a hablar un poquito más sobre este problema de cómo serán los extraterrestres. Eso va a ser interesante también. Doctor, una pregunta. Con mucho gusto. También, ya que mencioné en algún momento Popper, ¿no? Popper, creo que al inicio tenía una, una suerte de crítica, por así decirlo, ¿no? Decía que la teoría de la evolución como que era insuficiente o estaba planteada en términos un tanto vagos, no decía esa palabra, ¿no? Pero como que había una tautología, ¿no? Y él incluso propone, ¿no? O parece que o parece que la quiere corregir, ¿no? Una cosa así, ¿no? Da la impresión, ¿no? Pero luego finalmente dice de que sí es una teoría. Al inicio incluso, corríjame usted, decía que la teoría de la evolución era tan metafísica. Bueno, luego, ¿no? Y luego, bueno, ya finalmente, como es un pensador pues estricto y también aplicaba en él mismo lo que él decía, ¿no? Este, ya pues se corrige, pues, ¿no? Y dice, sí, efectivamente la teoría de la evolución sí es una teoría, ¿no? Sí. ¿Qué cree usted que tuvo que ver en ese cambio de Popper Así, con respecto a la teoría? bueno, todo lo que ha dicho usted es cierto. Yo pienso que el cambio tiene que ver simplemente con el progreso de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución ha evolucionado también. Su versión más primitiva es la de Darwin, en el origen de las especies, que les confieso, para mí es un plagio de la teoría de Wallace.
No es el tema de hoy día, pero ustedes saben que Wallace le escribe una carta a Darwin inocentemente explicándole todo el mecanismo de selección natural, o sea que los seres vivos tienen diversidad genética, algunas son más ventajosas, por lógica esas van a dar más éxito a los individuos, van a dejar más crías, y así con el tiempo van a cambiando los seres vivos. Bueno, ya. En todo caso, esa idea de Darwin es tautológica y es fácil de refutar, o sea que cuando las críticas que recibió en su época, muchas de ellas eran válidas. Por ejemplo, usted dice que los seres vivos van cambiando, ¿de dónde se origina esa diversidad genética? Y también dice usted que le pasan esa información a sus descendientes, pero ¿bajo qué mecanismo le pasan esa información a sus descendientes? Y si justamente si les pasan información a sus descendientes es porque no cambia esa información, pero usted dice luego que cambia. Entonces, esa evolución darwiniana clásica tiene muchos problemas. Pero bueno, en la época de Popper, él decía también que era infalsable, porque digamos, no podemos ir a ver al pez que sale del mar. O sea, al pez que sale del mar le salen patas, digamos. No podemos ver eso porque no podemos viajar al pasado y tampoco podemos esperar tanto tiempo para ver cómo los peces le van saliendo patitas. Además que se supone que la evolución una teoría tiene que hacer predicciones, pero no predicciones puntuales, digamos que a este pez le van a salir patas, sino predicciones generales, porque todas las proposiciones científicas son proposiciones generales, no particulares. Entonces yo puedo decir que el ser humano en el futuro va a ser más cabezón y con los ojos más grandes, y no estaría haciendo una predicción sobre la evolución, estaría haciendo una evolución sobre el hombre. Entonces, por una serie de problemas, Popper pensaba que la evolución era una teoría tautológica, circular, no falsable, no ya metafísica entonces. Entonces, en todo caso, lo que podía hacer era hacer retrodicción, pero retrodicción lo puede hacer cualquier teoría metafísica. También puede hacer explicación. Pero luego surgió la biología molecular eh, y se hicieron unos primeros experimentos en que se pudo, o sea, se cambió la definición de evolución cambió a evolución es el cambio de la estructura genética de los genes. O sea, cuando cambian los genes de un ser vivo, esa es evolución. Entonces se pusieron unas moscas en laboratorio, se sometió a esas moscas a una presión de selección, o sea que algunas tenían ventajas sobre otras, se crearon durante varias generaciones y se predijo que iba a haber un cambio en sus cromosomas, en su ADN, y eso pasó. Entonces, y eso es extrapolable no solo a las moscas, sino a cualquier especie, así que ya no es una predicción sobre las moscas, es una predicción sobre la evolución. Por supuesto que Karl Popper seguía todos estos progresos de la evolución a nivel molecular y cambia de posición. Entonces, ya se ha podido, o sea, ya antes no se podía hacer predicciones evolutivas, pero ahora ya sí. De hecho, por ejemplo, se sabía que el virus del coronavirus no se iba a quedar igualito como cuando salió de la sopa de murciélago, por decir una broma, ¿no? Sino que este iba a mutar y que había que prepararse para su mutación y también se predijo de que en algún momento se iba a volver inofensivo y que iba a convivir con nosotros y que iba a aparecer como un catarro todos los años y ya se cumplió. O sea que ahora la teoría de evolución, porque ya es más profunda, porque ya implica los genes, ya es verificable, ya es falsable, ya es una teoría científica. Muchas gracias, doctor. Bueno, Angelo, creo que ya estamos en la hora. Sí.
Bueno, Muchas hasta luego. gracias. Me da pena Claro. cortar porque yo hablaría toda la noche de este tema, pero tenemos que cumplir las horas. Hasta luego, nos vemos el próximo Hasta martes. luego, doctor. Ya, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.